Bueno, son las 10:30 en la República Argentina y vamos a recibir al invitado del día de la fecha que ya está sentado. Es Martín Yesa, es el presidente de la Asamblea del PRO. Lo dije bien el cargo, no se me tengo miedo, porque hay varios cargos en el PRO. Sí, nunca nadie supo qué hacía el presidente de la Asamblea, pero gracias. Bueno, ex intendente de Pinamar, intendente tuitero. O así te conocimos muchas personas. Bienvenido a este programa. Gracias, Elia. Un gusto. ¿Cómo estás? Me levanté a las 4:20 de la madrugada porque yo tenía que estar en un panel al mediodía en la Cámara de Comercio Americana por tema de medicina personalizada y con secuenciadores genéticos. Era mi panel, o sea, era liviano. Y me dijeron, che, lo único, en vez de 12:30 puede ser a las 9. Y yo para estar a las 9 en Capital tuve que salir a las 5:30 de la mañana, viste, calculás tránsito autopista Buenos Aires-La Plata, así que 4:30. Tremendo. Así que perdónenme si estoy con estrés cognitivo. Mi esposa, que es psicopedagoga, me dice, cuando no te acordás de algo es estrés cognitivo. Bueno, Sí, yo no me acuerdo de nada. gracias por la invitación. ¿Viste? La vida. Ahora, ¿seguís viviendo en la costa? Sí, sigo viviendo en ¿Y Pinamar. venís seguido por acá? Todas las semanas y... ¿Y vas y volvés en el día o te quedás unos No, días? me quedo, Aprovechás. por ejemplo, esta semana, casi toda la semana. Y además tengo una nena de 2 años, Margarita, y uno de 4, Marcos. Y están los Chiquita. abuelos, los primos, ¿viste? Como, Claro. ahora estamos viendo si nos venimos, pero, digamos, no tan fácil. Claro, el tema. me imagino. Tema delicado a nivel familiar. Me imagino. Sí. Bueno, ¿cómo está la situación en el PRO? Están en un, ¿En el PRO? sí, en un mirá. gran momento. Mirá, el PRO yo estoy hace 15 años en el PRO más o menos, y la versión de los últimos 4 años es una versión particularmente muy mala, digamos. Estamos tratando de que con estos últimos hechos de discusiones internas del partido cerrar una etapa que nos puso como en una situación de internismo permanente. De internismo que yo no tengo ningún problema, es el siglo XXI, o sea, hay discusiones que se tienen que dar en público, no hay problema que se den en público, siempre que sean discusiones honestas, no descalificativas, productivas, dentro de márgenes. Pero básicamente te diría que hay como 2 tiempos distintos. Por un lado, el PRO en Juntos por el Cambio y la crisis de eso, o sea, fue una coalición con el radicalismo y la coalición cívica y algunos partidos provinciales que nos llevó a ser gobierno nacional en el 2015, que llegó hasta el 2023, pero con muchas discusiones internas, que a veces, yo lo tengo escrito por privado con fecha, se lo mandaba a los líderes del partido, en un país normal probablemente hubiéramos sido 2 coaliciones diferentes o 2 espacios políticos diferentes. Y esa discusión ya se venía dando, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que en 2021 dejamos de ser Juntos por el Cambio, porque no había un acuerdo sobre qué era el cambio, pero sí estuvimos juntos, entonces decís, ¿juntos para qué? Ujú. Y eso fue un trauma que le quedó al espacio político porque éramos, por ejemplo, vos revisá, a mí me gusta mucho la ciencia ficción, vos revisá los debates presidenciales del año pasado y, Sí, me acuerdo. y es medio border ciencia ficción, que es lo que me gusta leer a mí en mis ratos libres, no lo que estudié, digamos, administración pública. Tenías un candidato a presidente que te decía la emisión monetaria no genera inflación, otro que te decía que va a dolarizar la economía, eliminar el Banco Central, y el otro era un bimonetarismo y después era un libre acceso a las monedas. Digamos, el mismo Juntos por el Cambio tenía 2 propuestas bastante diferentes. Incluso dentro de Juntos por el Cambio, gente que decía al Estado no hay que tocarlo, es solo un problema de eficiencia. Entonces, vos vas a la discusión democrática en Chile, por ejemplo, a la última discusión entre Boric y Kast, por ejemplo, presidencial. En las elecciones, sí. En las elecciones de Chile, y no están debatiendo si van a eliminar el Banco Central o no, o si la emisión monetaria genera inflación o no. O sea, la izquierda y la derecha comparten el rumbo de la macroeconomía. Vas a Uruguay, de derecha, entre comillas, Eso yo lo mismo. entiendo. Eso yo lo entiendo, pero Argentina es otra realidad. No, por eso. Argentina es otra realidad. Pero esa es la realidad. ¿Los acuerdos? Vos me preguntaste por el PRO. El PRO es un partido político que nació moderno, que sabía cómo era ganar, que gestionó lugares, que trató de traer modernidad y una manera de gobernar diferente a la política argentina, y se vio atrapado en esta crisis estructural fenomenal que tenemos. ¿Cuánto respaldo le van a dar a partir de ahora a Javier Milei? Pienso en esta distinción que haces del recorrido del PRO y demás. El PRO también nace como un partido muy institucionalista y el gobierno está demostrando que
para nada institucionalista. De hecho, acaba de modificar la ley de acceso a la información pública para no dar respuestas respecto a medidas de gobierno. ¿Van a bancar eso? Hoy tenemos reunión de bloque, así que no me quiero adelantar. Además hay gente de nuestro equipo que lo está analizando. Yo lo vi al decreto. A la información finalmente, digamos, con el debido registro y demás, siempre se va a llegar. Además es el siglo XXI, o sea, yo soy de la idea de que cualquier gobierno que quiera... Ya tuvimos una experiencia, un gobierno que creía que podía modificar la realidad por decreto. Y realmente yo creo que es muy inocente creer que en el siglo XXI la gente no va a acceder igual a la información. No, a ese gobierno que vos decís que quería modificar la realidad por decreto, ustedes lo combatieron. ¿A este le van a dar apoyo? Pero la palabra combate es... a ver, hubo dos tiempos distintos, Noelia. Vos, por ejemplo, tenés a Guzmán diciendo que en un momento ya había evidencia de que había que levantar la cuarentena y decidieron continuar igual con eso. Y no sé, yo era intendente y tenía la misma evidencia porque todos teníamos expertos en nuestros equipos. O sea, imagínate que ya casi después de un año y medio todos teníamos expertos en nuestro equipo. Yo me había seleccionado Harvard para hacer un modelo de seguimiento con la Organización Mundial de la Salud. Nos desviamos un poco de la pregunta original. No, está bien, pero... Quizás soy yo la que siente eso. No, porque acá el problema es combatir, oficialismo, apoyar. Por ejemplo, si vos estás empeorando y yo te digo que estás bárbara, ¿te estoy ayudando o qué? Entonces, bueno, no te estoy ayudando. Si vos estás empeorando en tu vida personal, tomando tú una serie de decisiones malas, y yo te digo, seguí así, no pasa nada, te rebanco, morí en la tuya. Bueno, el PRO es un espacio constructivo, o sea, realmente hay una serie de ideas, especialmente vinculadas a la economía, especialmente vinculadas a la desburocratización de la economía de la Argentina. Vos ves nuestro track record de todo el año pasado en campaña y todo lo que nosotros dijimos que haríamos si fuéramos gobierno, es lo que implementó el gobierno en este primer semestre. En estas últimas 2 semanas, particularmente con el tema del DNU de la CIDE, bueno, se marcó un antes y un después en la relación, pero que hubo una serie de reuniones, no sé, entre Mauricio Macri, entre Javier Milei, tratando de reconducir este vínculo de alguna manera, porque a la vez, no quiero ser deshonesto, la situación de la Argentina es frágil, dada la crisis estructural que tiene la economía que quedó del año pasado. Entonces, entiendo eso que ustedes es difícil. bancan el plan económico, entiendo que la situación, por supuesto, es frágil. No sé de qué manera mejoraría una situación frágil desoír la institucionalidad hoy por hoy en nuestro país. Por eso te vuelvo a preguntar. No desoír la institucionalidad. Fíjate con el caso del DNU de la CIDE, nosotros votamos en contra, no votamos a favor. ¿Van a votar en contra también? No lo sé, no lo hablé. Entiendo que sí, pero no lo hablamos con el Senado. Digamos, nosotros en diputados tenemos nuestra propia jefatura de bloque, nuestra propia manera de resolverlo. Son dos niveles distintos. Lo que sí te puedo decir es que nosotros sí marcamos ahí un límite. Con el caso Lijo, también es otro lugar en donde el PRO particularmente sentó una posición de no apoyo. El propio presidente de nuestro partido, Mauricio Macri, hay una mayoría, creo que algún senador en particular va a votar, pero después la mayoría no. Entonces, nosotros no renunciamos a la institucionalidad, pero también es cierto que somos conscientes que si vos le querés estar buscando la coma todo el tiempo a un gobierno en una situación frágil como en la que se está, bueno, a nadie le podría ir bien. Entonces, nosotros tenemos un compromiso honesto y ético con que la Argentina salga de esta situación de crisis económica. El presidente nos invita, nos dice que el problema de la Argentina es el equilibrio fiscal, que es la causa. Yo comparto, nuestros equipos comparten que hay que atacar el déficit fiscal que tenía la Argentina. Lo compartimos, ningún problema. Después, el que gobierna, el que está en el Ejecutivo, es el que tiene que demostrar cómo, de qué manera, con qué profundidad, con qué timing, qué áreas, cómo prioriza. Por eso pasamos de discutir jubilados y universidades a que ahí resguardamos el equilibrio fiscal, a que de repente te mandan un DNU para la CIDE. Decir, che, escúchame, ¿no era que eran unos degenerados fiscales los que quieren ampliar el gasto público sin determinar la fuente de origen? Yo estoy para dar esa discusión cultural. Pero si no, díganme cuáles son las excepciones a ese punto y después, eventualmente... Evidentemente hay muchas excepciones. Algunas de ellas las descubrimos vía pedidos de acceso a la información pública. Por eso te hago hincapié en esto. Imagínate que es una ley de Mauricio Macri. O sea, es una de las leyes de las que el expresidente Mauricio Macri más orgulloso se siente y para nosotros es central. O sea, estas son tendencias del mundo, no solamente de la Argentina. La tendencia es más transparencia, más apertura, mejor protección de los datos personales, por supuesto. Digamos, hoy hay un montón de gente pensando en cómo mejorar la calidad de la protección de los datos personales, pero esas
Esas son, o sea, es una bandera nuestra y ha sido una ley nuestra. Por eso te diría que ayer había bastante descontento, naturalmente, en parte de nuestro bloque, porque algunos de los diputados que están hoy son diputados que trabajaron esa ley en su momento. Así que bueno, son cosas que veremos cómo, cuánto avanza, qué es lo que se hace. Bien. Martín, quería saber un poco, vos sos como un orgánico del PRO, y me pregunto cómo es para un orgánico del PRO en este momento militar un espacio que gran parte de tu electorado eligió a otro representante, incluso teniendo la posibilidad de elegir un representante de tu espacio. Gran parte de los integrantes, no de gran parte, pero un porcentaje de la parte de los integrantes de tu espacio también apoyan abiertamente o forman parte del gobierno, exministros, la ex candidata de Juntos por el Cambio, etcétera. Digo, ¿para dónde crees, a quién crees que le están hablando hoy? Mira, lo de orgánico te lo tomo porque soy del PRO, pero te diría que hay como dos grandes bandos hoy en el PRO. Por un lado está como el bando que hasta hace un tiempo al menos estaba como más apurado en hacer un acuerdo con el gobierno. Otro que dice, vayamos viendo, tratemos de reconectar con la mejor versión de lo que fuimos. Y mi diagnóstico siendo orgánico del PRO, como dijiste vos, pertenezco a una minoría muy chiquitita que cree que el radicalismo, el peronismo, la Libertad Avanza, el PRO son insuficientes. ¿Por qué? Porque vos, para empezar, tenés la mitad de la sociedad argentina, cuando le preguntás, nadie se siente, o sea, hay una mitad que no se siente representada por nadie, fuera del sistema. O sea, después tenés que forzar, che, ¿qué opinas de tal? ¿Qué opinas de cuál? De Yesa, de no, sí, buenísimo. Pero espontáneamente nadie te dice, uy, sí, qué emoción, tal dirigente, tal espacio político. ¿Por qué? Porque ninguno, mirá, educación, economía, seguridad, salud, y agreguemos para el área metropolitana de Buenos Aires, transporte público, digamos, por supuesto para todo el país, pero en el área metropolitana de Buenos Aires tenés 17 millones de personas. Son todas cosas que funcionan cada vez peor. O sea, salud no funciona mejor. Seguridad no funciona. ¿Por qué decís que son insuficientes los partidos? Porque el diseño institucional de la Argentina, por ejemplo, hoy tenés una discusión sobre el tema SUBE. ¿Sabés cómo se determina la ruta del transporte público en la provincia de Buenos Aires? No, contame. La determina cada municipio. O sea, cada uno de los 135 municipios determina su propia ruta óptima de transporte público. A la vez, la provincia es la que determina la ruta intermunicipal. Y la nación, con su sistema de subsidios en el AMBA, es la que financia esas rutas que no necesariamente son las más eficaces. ¿En qué termina? Que, por ejemplo, para ir de Isidro Casanova hasta San Miguel, un trayecto de 22 kilómetros, tardás 2 horas y media y te tenés que tomar 3 bondis. Entonces, el sistema institucional está diseñado en que los consejos deliberantes tienen que diseñar la ruta. La provincia, la intermunicipal, la gente que no puede trabajar en sus propios municipios por el diseño socioeconómico de sus municipios, la realidad del área metropolitana de Buenos Aires, y la nación financia esto. Entonces, esto te genera un problema. Por un lado, al tener este diseño institucional torpe, en donde no hay cooperación, digo, vos te imaginás hoy que se sienten las tres partes, hoy gobierno nacional, provincial y un municipio, elegí el color que más te guste, No me lo imagino. a que se junten a laburar sobre este tema. Entonces, Pero ahí ni tenés un siquiera problema. pasó cuando ustedes tenían los 3 gobiernos. No, sí, de hecho se había armado una mesa del AMBA. Claro, y de hecho no avanzó. se avanzó un montón, pero hoy tenemos el sistema. Pero si no tenés cooperación del municipio, o sea, vos pensás que en la Argentina, en el artículo 126 de la Constitución Nacional, si no me falla la memoria, tenés la autonomía municipal. La ley orgánica de municipalidades de la provincia de Buenos Aires determina que es el municipio el que fija la ruta. Si después el municipio no quiere cooperar, no hay cooperación. Por eso necesitas un diseño institucional diferente. ¿Por qué? Porque después terminás en un ridículo en donde una persona tiene que viajar 5 horas por día para ir y venir del trabajo. Yo vuelvo a la pregunta original igual, que era, ¿a quién le está hablando Escúchame, a el Lustó, PRO ahora? me vi la entrevista a Lustó, no vi que lo trataran de la misma manera. No tengo problema, pero Ah, no tengo problema. Me gusta esto porque No tengo lo problema. recontra picantemos a Lustó, a De No, ya Loredo, lo vi, ya a lo vi. Miriam Bregman, A Lustó solo para a empezar Moreno me el dijeron que era viernes. hermoso. A Lustó arrancó. Y la verdad que es hermoso, Es muy un lindo, hombre es bello, muy hay que lindo. decirlo. Es muy lindo. Y es altísimo además. Pero con ese así arrancó porte. la entrevista. Yo no tengo ¿Vos problema. querés que te diga que sos hermoso? Sos un hombre muy bello también. En absoluto, y te agradezco, Galia, pero te no. quiero. Yo sé que no, no sé que quiero no. disminuir esa faceta tuya. O sea, Lustó es como que, bueno, es impactante cuando lo ves. Yo quiero decir, a mí, por favor, que yo soy picante por naturaleza. No hay problema. No es personal. Pero a todas las respuestas que doy, en todas me decís que no es lo que vos querías que te responda. Yo lo que entonces- siento es que quizás somos de generaciones distintas y quizás vos estás acostumbrado a
algo que es más un discurso, lo que yo considero que es más cassette, en mi opinión. Puede ser, no tengo ningún cassette. Y pero yo soy de una generación, o quizá una generación de comunicadores o lo que fuera, que no estamos acostumbrados, que estamos acostumbrados a la frontalidad. Entonces, para mí la pregunta original era, ¿a quién le hablas hoy? ¿A quién sentís que le habla tu construcción del PRO hoy? Y no sentí que en la respuesta que me diste me respondiste eso, porque hablamos del transporte, de la construcción del transporte. Porque hay una mitad de los argentinos que no se siente representado. 3 de 4 bonaerenses está por debajo de la línea de la pobreza. Entonces, ¿a quién hablarle? A mí me parece, o sea, para empezar, para hablar, vos podés hablarle a quien quieras, pero después te tienen que escuchar. Y vos tenés 3 de 4 personas caídas del sistema. Tenés un problema de esos 3 de 4 que están por debajo de la línea de la pobreza, están con problemas socioeducativos, entonces yo te lo tomo, pero si querés, no es que agarrás, haces un discurso y de repente la gente te escucha. Y yo lo que creo que el mayor compromiso del PRO en esta situación difícil en la que está la Argentina, yo soy diputado, no soy otra cosa, hoy soy diputado. Mi aporte concreto es en el Congreso de la Nación, con leyes en concreto, con defensa de cosas en las que nosotros creemos y obviamente marcar cuando hay que marcar, con todas las dificultades del caso, que como les decía al principio, sin ser deshonesto, nosotros siempre supimos que si Milei era presidente podía tener un problema de mayoría parlamentaria. Yo sé que son temas aburridos, puede sonar caseteado, pero es como funciona el sistema, lamentablemente. O sea, la Argentina... A mí la rosca parlamentaria me parece súper divertida. No sé si rosca, para empezar son las reglas, digo, después hay gente a la que le gusta más la rosca y hay gente a la que nos gustan más las reglas. O sea, para empezar están las reglas, entonces yo entiendo que puede sonar aburrido, pero esto es lo que es, digamos, como pasó con el tema de la CIDE, digamos, tiene reglas, tiene procedimientos, tiene ámbitos. Yo sé que es aburrido, pero funciona así y además estas son las cosas que sí funcionan bien. Después tenés cosas que funcionan mal, como te decía, lo del transporte público, el sistema educativo, o por qué la gente no trabaja en sus propios municipios. Por ejemplo, yo te estaba hablando del tema de transporte público. Entonces, ¿a quién le habla? Yo veo que hoy el Estado está mal diseñado y pertenezco a una minoría dentro del PRO que cree que los partidos políticos tienen que ponerse más ágiles. El Estado hay que hacerlo más ágil, hay que reimaginar las instituciones democráticas. Creo que en la reimaginación de las instituciones democráticas vos no podés tener... Mira, vengo de dar una conferencia sobre medicina de precisión. Cuando vos hablas de medicina de precisión, por ejemplo, tenés... una empresa que utiliza Quantum Machine Learning, digamos, se utilizan computadoras cuánticas con Machine Learning para acelerar procesos que antes te llevaban 3 meses de investigación médica clínica a 3 minutos. ¿Y para qué lo están utilizando? Por ejemplo, para modificar el ARN mensajero a través de vacunas que en vez de curar el cáncer directamente lo eviten. Entonces yo veo que vos podés acelerar los procesos estos en 3 meses y después vas al Congreso y tenés discurso de 19 horas, gente que no sabe de los temas. No sé, yo estoy en la Comisión de Ciencia, Inteligencia Artificial, agarra una de las autoridades, levanta la voz y dice, yo de inteligencia artificial no sé nada, pero algo hay que regular. Entonces yo sé que puede sonar aburrido, pero entonces, amigo, no te sientes ahí, qué sé yo. O sea, esto no tiene que ser divertido. El ámbito de trabajo en el que nosotros nos desenvolvemos, como después tiene consecuencias muy negativas para una parte de la sociedad, mal podrían ser divertidas y funcionar muy mal. Entonces, yo creo que uno de los problemas de la política argentina es que está mal diseñada. Así como vos lo dijiste, hay un problema generacional con gente que pertenece a una generación analógica y una sociedad que va mucho más rápido. Y después estamos lo que quedamos en el medio. Y creo que el Estado hoy no es capaz de dar buenos servicios. No es capaz de dar buenos servicios ni en educación, ni en seguridad, ni en salud centralmente, y eso es un problema. ¿Y eso se soluciona con más Estado o menos Estado? Con un Estado reimaginado. O sea, vos tenés estados que son grandes y funcionan, tenés estados grandes y que no funcionan, tenés estados chicos. O sea, Justo dijo algo parecido. Sí, por eso vos tenés que elegir, o sea, vos lo que tenés que elegir es qué Estado querés ser. Y para mí el problema previo de la Argentina no es cuál es el tamaño del Estado, sino cómo distribuir los tamaños del Estado. Lo que no dijo Lustó, que es una trampa, es que, por ejemplo, en la comparación de Australia o quizás con Canadá, que son países similares en cuanto a la densidad demográfica y la extensión geográfica, Argentina, como Canadá, como Australia, tiene una alta concentración demográfica con urbano, por ejemplo, Canadá en Montreal, en Australia alrededor de Sydney, Argentina en el área metropolitana de Buenos Aires, pero ¿cómo es el diseño tributario y del gasto? Tanto en Canadá como en Australia, porcentaje más, porcentaje menos, 50% de la presión tributaria es del Estado Nacional. Y el Estado gasta lo que recauda, no hay coparticipación primaria. Los estados provinciales recaudan el 25%, gastan el 25%, no hay coparticipación secundaria, y los municipios recaudan lo que gastan. ¿Cómo es en Argentina?
Y tenemos la coparticipación para empezar. 83% de la presión tributaria es del Estado Nacional, 14,3% de las provincias en su conjunto, 2,7% de los municipios, los 1.285 municipios que tiene la Argentina. ¿Cómo es el gasto? Con coparticipación primaria, secundaria, 67% del gasto del Estado Nacional, 23% de las provincias, 10% de los municipios. Entonces, a la pregunta... Tiene que ver con nuestra historia, con cómo nació nuestro país. Por eso, para mí el problema de las personas como Lustó es que creen que el Estado nacional en un territorio extenso y heterogéneo como es el de la Argentina, yo creo que el problema de sesgo que tienen, por ejemplo, cuando hablan de discriminación, tema de discriminación, ¿no? Tenés un problema de capilaridad. Vos lo que tenés son 1.285 municipios. Entonces, es mucho mejor que ciertas respuestas no vas a saber más de discriminación que el intendente o el sistema pedagógico que está en un municipio, estando vos en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, te aseguro que el que está en Tolwyn, en Tierra del Fuego, o el que está en Pico, La Pampa, de ninguna manera va a llegar a esa burocracia, de ninguna manera, por más buen sistema de internet que vos tengas. Pero por eso, sí es deseable que como país queramos todos más o menos lo mismo o sepamos cuáles son las normativas generales. Me parece deseable que haya una decisión centralizada o un lineamiento centralizado que sí, después baje capilarmente. Yo creo que el Estado podría ser mucho más chico, el Estado Nacional debería ser mucho más chico y concentrarse en sus tareas centrales, digamos, mantener la macroeconomía, la seguridad y la defensa de nuestro país y después desarrollar relaciones exteriores, a mi criterio, mucho más vinculada a desarrollo comercial. Después los estados provinciales desarrollar sus microeconomías y los municipios que te planteen un modelo de estilo de vida. O sea, pero hay decisiones que vos no podés tomar. No, por eso. Vos me preguntás, Estado grande, Estado chico, yo te digo, lo distribuiría muy distinto. Para mí el Estado Nacional debería ser mucho más chico. Bueno, estamos en camino a eso. Claro. Estamos en camino. Sí, de financiamiento. Pero por eso, de vuelta, son cambios que incluso te gusten o no te gusten, o sea, te pueden tocar gobiernos que te gusten los cambios o no te gusten los cambios. El problema de fondo es que igual no son sostenibles. Por ejemplo, si es por DNU, está atado un decreto. Si es por ley, depende con qué mayoría y qué es lo que piensa el del otro lado. Por ejemplo, si tenés una mitad del Congreso que piensa que la emisión monetaria genera inflación y tenés la otra mitad que piensa que la emisión monetaria no genera inflación, no tenés una sustentabilidad institucional tampoco. Entonces, eso también es parte del problema. Vos decís que nos faltan consensos más amplios de todos los sectores. No, más amplios no, más específicos. Yo si pudiera me pondría de acuerdo, por ejemplo, a Leandro Santoro lo invitaría y le diría, Leandro, escúchame, solo una cosa. Estamos en un mal momento. Solo una cosa, solo una cosa, inflación anual de un dígito. Alberto. Quien sea, inflación anual de un dígito. Elegí el del kirchnerismo que más te guste. Axel, inflación anual de un dígito. Para mí no hay debate democrático. Si vos tenés inflación de 3 dígitos, es otra cosa, todo es ciencia ficción. No, yo tendría Ministerio de la Mujer, pero pará, amigo, tenés 275 puntos de inflación, rompiste a la sociedad, rompiste la economía, no hay certidumbre, nadie cree en vos, ni los propios argentinos. Mirá cómo están invirtiendo en Paraguay, en Chile, en Uruguay. Dejate de joder, loco. Es ciencia ficción, eso no es debate democrático. Entonces, la democracia no está en peligro por mi ley. La democracia está en peligro cuando los distintos actores del sistema político y democrático deciden que la evidencia más notoria, como que, por ejemplo, 3 de 4 pibes menores de 18 están por debajo de la línea de la pobreza. 3 dígitos de inflación no es tan grave, porque eso genera un calentamiento en el consumo, que genera una expansión de la economía y además porque es un error creer que la inflación es solamente un fenómeno monetario. Entonces, si vos no te podés poner de acuerdo y que no hay que gastar más de lo que te entra por un tiempo hasta que vuelvas a ser confiable. Si no te podés poner de acuerdo en estas cosas muy estructurales que en el mundo de las democracias liberales se pusieron de acuerdo hace 35 años más o menos, todas, acá en Sudamérica todas, salvo Venezuela y Argentina. Y es muy difícil que tengas un sistema democrático sólido, porque todo el resto de las discusiones son arteras, si vos no podés explicar la fuente de financiamiento. Te entiendo, pero esto que vos hablás, de esto de que cambia de gobierno y se reinicia el país, más o menos, sí, es algo de lo que también ustedes formaron parte. Por ejemplo, ¿en qué tema? No, digo, con el gobierno de Mauricio Macri también replanteó muchas de las políticas que había hecho el kirchnerismo, las replanteó, digamos, encarando para otro lado. No creo que eso lo inventó ningún gobierno en particular, creo que es algo de la idiosincrasia, de la intensidad con la que los argentinos vivimos las ideas y el debate de ideas, y de que alguien llega al gobierno y dice, esta es la mía, tengo 4 años, voy a hacerlo todo ahora, porque no sé si reelijo. Bueno, de hecho, para el gobierno de Mauricio llegó, ganó la presidencia diciendo que iba a mantener un montón de cosas de la época del gobierno kirchnerista que
bueno, ganó de esa manera, después, bueno, la fue como cambiando, ¿no? Una vez que llegó al poder, pero medio que el discurso era, no, vamos a mantener YPF, vamos El eslogan era, no vas a perder nada de lo que ya tenés. Sí. Dos cosas. Lo primero, lo que te trajo hasta acá no es lo que te va a llevar hasta allá. Fíjate lo que pasó con el menemismo, con la convertibilidad. Hubo un momento en el que había que devaluar, y lo sabían todos los economistas, al año 96-97, que empieza la recesión. 2003 se reinventa la Argentina, o sea, 2002 se reinventa la Argentina con Duhalde y la especificación asimétrica con Remes-Lenikov. ¿Cuál es el problema de por qué se tuvo que reinventar, te sigo el razonamiento, en 2015? Porque la Argentina del 2008 al 2015 no podía crecer económicamente por la expansión del tamaño del Estado. Supongamos que fue por la crisis de Estados Unidos del 2008, bla, se estatizaron empresas, se agrandó el tamaño del Estado. No había dejado de crecer, por lo menos los números dicen a partir del 2014. De 2008 al 2024 la Argentina no crece económicamente, su PBI no crece. La Argentina es uno de los pocos países en el mundo, hay un gráfico súper interesante, por un lado, tiene que ver, es de los pocos países en el mundo que no logró crecer en su PBI en los últimos 15 años, lamentablemente. Es malo para todo el sistema político. Y la otra cifra que es mala, muy mala para el sistema político argentino, es que mientras el mundo, son cifras que salieron la semana pasada. No las vi. ¿Dónde están? En los últimos 30 años, el decrecimiento de la pobreza global y el crecimiento China, India, ¿no? Y el crecimiento de la pobreza en Argentina, que lamentablemente se fue muy ineficaz en que la gente no caiga en la pobreza. Entonces, y acá sí es un fenómeno que aborda todo, no es solamente un tema económico, pero que principalmente es económico, y la verdad que no se le pudo mejorar en nada a toda esa gente su calidad de vida. Pero está bien la pregunta de Gali, porque ella dice, bueno, vos decís como hay que venir con discursos o consensos más profundos, al menos en 2 o 3 puntos, consensos democráticos, que si vos tenés algo por ley, no lo cambies por decreto, o si vas a tomar una medida demasiado relevante para el futuro del país, no la tomes por decreto. Pero es cierto que el gobierno de Macri hizo todo eso. Entonces, hay ahí una pregunta de, si cuando fueron gobierno no lo hicieron, esto que me estás diciendo es difícil de creer. No, pero por ejemplo... Te digo algo, mientras hablaba Lu pensaba, la ley de servicios de comunicación audiovisual, debatida en todo el país, foros, universidades, meses de debate, etcétera, etcétera, aprobada por mayorías muy amplias en diputados en el Senado. Macri la desarticula con un decreto. Y entonces ahí es cuando decís, ¿y para qué tantos consensos? Si es cierto, el que va a venir va a refundar todo por decreto. A mí me parece muy, o sea, y quiero ser muy honesto en esto, no, yo veo muy alejada, o sea, el kirchnerismo que empieza con toda la agenda de la reforma de los sistemas de medios, la reforma de la justicia, es parte de lo que generó un alejamiento. No, se podía mejorar, o sea, no estoy debatiendo. Nosotros no creíamos eso. Es más, estoy debatiendo cada ley en si te tuviera que decir como conclusión, hablo de la forma, como conclusión al final del aprendizaje de nuestro gobierno, esto lo ha dicho el propio Mauricio, o sea, tampoco me pongan en exégeta de Mauricio, pero, estamos hablando con vos. No tengo problema en hacerlo. Lo que digo es, concretamente, una de las experiencias que nosotros tuvimos es, te lleva mucho tiempo, por ejemplo, llevar al equilibrio fiscal a Aerolíneas Argentinas para que después venga y haya de vuelta un festival de déficit, o sea, de aumentar el gasto corriente contra todos los esfuerzos que habían llevado 4 años con gente haciendo un esfuerzo sobrehumano, con quilombos en el laburo todos los días. Entonces decís, amigo, esto no tiene arreglo. O sea, acá el problema es, yo creí que esto podía tener un diseño eficaz, que esto podía ser eficiente, que, bueno, te di la oportunidad de que esto fuera una empresa estatal, que representara intereses estratégicos, pero no funcionó, Lleva años desarrollar ARSAT, que es una empresa con altísimos niveles de rendimiento, altísimos niveles de calidad, y hoy ARSAT la van a privatizar. Que la privatizás porque lo aprobaron en la ley bases en 2 segundos. Si pudiera programar con un joystick el Estado Nacional, yo no le pondría ARSAT, no le pondría Aerolíneas, yo te diría... Está. Por eso, a mí me preguntás, yo te digo, para mí no,
quisiéramos... Para mí el poner- Estado Nacional, si no puede cumplir con sus misiones centrales dadas por la Constitución Nacional, agregarse misiones de cosas en donde es ineficaz o no funcionan los temas Pero centrales. ARSAT funciona. Claro, Está bien por eso, pero en la pobreza aumenta. Entonces, vos tenés un problema estructural de cuáles son las prioridades del gobierno nacional. Entonces sí, funciona ARSAT, pero la educación está en crisis y es una crisis estructural. Es fenomenal el problema de la Argentina. Vos tenés, el problema del sistema previsional, además de la ¿Puedes inflación, mejorar es que la estás educación reemplazando... sin es vender que estás, ARSAT? Evidentemente no. Bueno, Quedó demostrado que no. Quedó demostrado que no. O sea, ni la educación, ni la salud, ni la seguridad de los argentinos ha mejorado, pero sacar, ARSAT. Digo, el Estado argentino es fenomenalmente grande. Por eso lo que te quiero decir es, yo prefiero poder medir a un Estado por pocas cosas, las más centrales de la vida cotidiana. Y quizás eso, saquemos ARSAT, digo, temas educativos y que cada provincia muestre cuál es su política, cómo van a innovar, qué cosas van a introducir en las aulas. No sé, a mí me gustaría que la vida democrática argentina tendiera un poquito más a eso. Para eso tenemos que despejar la X de la inflación, para que los argentinos tengamos capacidad de previsibilidad, de prever si la plata que ganamos nos va a alcanzar a fin de mes. Digamos, ese es un tema central. Ahora, despejada esa X, que ojalá se logre despejar esa X, se logre levantar el cepo, la economía empieza a tener un crecimiento razonablemente normal, leve, sutil. Bueno, por eso. Pero si eso lograra, podemos pasar de tema, pero mientras estemos anquilosados en una discusión sobre la inflación, la emisión monetaria y el equilibrio fiscal, es muy difícil pasar de tema. Por eso yo prefiero evaluar a los gobiernos por los temas centrales para los cuales los creó la Constitución Nacional. Punto. Eso es en lo que creo yo. Pero, por ejemplo, en el caso de las universidades públicas, este gobierno decidió congelar el presupuesto, con lo cual tampoco es que la universidad o la educación le damos más pelota a eso y le damos menos pelota a ARSAT. Hay algo que es medio todo. Te sigo el razonamiento. No es solamente las universidades o los jubilados, es toda la sociedad la que se está No, por ajustando. eso hay algo que, por- que es un poco excesivo quizás, ¿no? O sea, Por o eso- áreas que son muy sensibles y que no les Acá- importa demasiado, no es acá- aerolíneas. Esto es lo que creemos nosotros. Sí, Digamos, sí, yo soy sí. del PRO, esto es No, lo que entiendo. creemos nosotros. En Bueno, lo que pero- creemos nosotros, uno de los temas que más nos preocupa es que este cambio valga la pena. Y que en ese Claro, que cambio todo valga esto la pena. tenga algo porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande. Exactamente. Es la Por luz, eso la luz al final del túnel. No es que la universidad está haciendo un ajuste. Son los jubilados, No, son las todo. universidades, No, pero son los laburantes, creo que el son las jubilado- empresas. sí, pero hay cosas que el son, sector. que son urgentes, digo, el jubilado que no tiene, lo que tiene gana la mínima y no tiene para pagarse los medicamentos, tiene la casa de pedo porque era una generación que se podía comprar su casita y no llega, a mí eso me parece que es muy urgente, que no hay manera de, como también los Tenés chicos razón. que comen una vez por día. En el Congreso te venís un día un rato. Pero ahí vas a hay que ver hacer la- el- ¿Podemos ir un día un rato? Obvio, estaría encantaría. buenísimo. Además, para No que. me diga cosas que no vas a sostener, Martín. Pero Mira ¿cómo que no yo van a voy. venir? Además vas a ver que. Gritaros. Además vas a ver ¿Y que va a lo que estar te dije. Lustó? Además. Está en el Senado. Pero escucha. Es verdad, hija. Bueno, No, entonces- puerta de por medio. Lo que van a ver. Cabeza Pichetto. No, lo que van a ver concretamente es que cada uno tiene una prioridad diferente. Entonces, si vos estás en una situación de crisis, tenés un objetivo central que es el equilibrio fiscal, y cada grupo minoritario, cada semana, tiene una prioridad diferente, decís, che, todos. A ver, además, no sé, yo no te digo que no tenés razón, te digo que tenés razón. Es más, te digo, es mucho más grande, no es solo las universidades o solo los jubilados, es la sociedad entera, son los empresarios, son todos, es el laburante, es el que no tiene, son todos los que están haciendo. Por eso es importante que valga la pena, por eso es importante, por ejemplo, la salida del cepo, que decía, no, este es un tema estructural, o sea, Sí. nadie va a sacar un dólar digamos, al mercado hasta que no vea que hay una salida del cepo. Por supuesto, la situación es dificilísima la que tiene el gobierno, pero es un tema muy sensible al que capaz a veces en la liviandad con la que hablamos de las cosas parece como, no, bueno, y habría que levantar el... No, o sea, es un tema difícil, muy complejo. La Argentina es una economía vulnerable, muy vulnerable porque no tiene acceso al crédito internacional como sí tienen otras economías. La emisión monetaria en un momento como este generaría más inflación, que sería reproducir el problema que estamos haciendo todos el esfuerzo de poder resolverlo y sacárnoslo de encima. Entonces, llegar a ese cepo, bueno, depende del RIGI, depende del blanqueo, y que haya verdaderamente una confianza del sector privado en esto. Que idealmente, el año que viene, que hay elecciones legislativas, si esto saliera en esta secuencia, RIGI y blanqueo, la gente pone dólares, permite salir del cepo, se abre un poquito más la economía argentina, empieza a circular y a fluir, no solamente con la desburocratización, que aumenta la competencia, mayores productos, mejores productos, bla.
sino que además después te permita que la economía argentina empiece a crecer, que se vea representado en los salarios reales. Entonces, vos después llegás a Es una muy lindo, legislativa... ese escenario que estás contando es muy lindo. Ojalá Bueno, pasen todas ahora esas cosas. Te tomo la apuesta. Y es un escenario por el que vale la pena trabajar. Entonces, nosotros estamos trabajando... Ay, es un andarivel finito. O sea, nosotros estamos trabajando desde el PRO por ese andarivel finito. Que todo este esfuerzo valga la pena. Por eso cuando Mauricio dice... no podemos desaprovechar la oportunidad. Hay mucha gente que... Después ustedes dirán si hacen bien en tener fe, si no hacen bien en tener fe, pero hay un montón... Porque hay una cuota de fe. Hay un montón de gente que No, tiene fe. claramente. No, vos- digo, en la decisión de ustedes también hay una cuota de fe. Si no, no estaríamos en este trabajo. O sea, si nosotros, ¿sabes lo que hoy les contaba? Yo me levanté a las 4:20 de la mañana. O sea, si no tuviera un acto de fe para dejar a mi chiquitita durmiendo al lado mío de 2 años, para venirme manejando, hablar de medicina de precisión y explicar DNUs, bicameral de inteligencia, o sea, obvio que hay una cuota de fe. Ahora, como hay una cuota de fe, también hay experiencia internacional, donde cuando vos ves los 10 puntos del Pacto de Mayo, son ideas que no son libertarias, son las ideas de las democracias liberales, al menos de las democracias más sólidas, más Muchas de prósperas. ellas ya estaban en la Constitución Nacional. Por eso, entonces vos me decís, mirá qué lindo si nos pudiéramos poner de acuerdo en uno por año, un tema por año. Hablando de poner- Y creo que vale la pena laburar por eso, creo que vale la pena. Después te pones en conversaciones más incómodas, me sacás a Arsat y sí, capaz No, que bueno, tenés por en Arsat. ejemplo. No, por eso lo que digo es capaz que tenés razón en ese punto. Pero en lo global quiero Bueno. poder medir a un gobierno nacional por sus temas centrales. Pero ¿ves para qué sirve discutir horas y horas y horas en el Congreso? Hubieran sacado a Arsat de la ley base, del listado de privatización. No, No. en el Congreso muchas veces hay una cosa muy absurda. Para empezar, es una organización no orientada a resultados. Ustedes van viendo views, van viendo estadísticas. El Congreso es un lugar en donde En no se donde trabaja lo que- basado en evidencia, lo que no se revisan los privilegia- resultados. Lo que privilegia es la discusión, que es la base de la democracia. Yo lo defiendo muchísimo. el Uno, Congreso. yo te lo tomo, pero vos no sos una sola cosa, vos no sos solo periodista. No. También sos amiga, sos mamá, sos esposa. O sea, entonces el Congreso está bien que tenga como función principal la deliberación, pero no puede estar... ¿Cuántas organizaciones en la vida a las que hayas pertenecido no revisan resultados en absoluto? ¿Y qué es un resultado en el Congreso? Hiciste una ley y Le le mejoraste asignás la un vida a los plazo. argentinos. No, le asignás un plazo. Decís, che, yo creo que esta política pública, yo estudié, esta es la evidencia de la Argentina, estos son los problemas y creo que con estas ideas podemos revertir este problema y mejorar esta situación. Bueno, ¿qué plazo necesitas? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años? Sí, con márgenes, como te pasaría en cualquier Pasa que organización. Vos haces la ley, pero después la aplican otros. Es difícil. No, Igual no, perdón. No, y- Por eso yo nunca renunciaría a los resultados. Por eso tenemos una democracia defectuosa, creo. Tenemos una democracia defectuosa porque estamos Pero ¿cómo es en vez... defectuosa la vida humana? ¿Qué sé yo? Puede ser, Puso pero existencial la un cosa, poquito... ¿no? Entramos en una. Puede ser, pero No. un poco le podemos agregar Quiero ir a algo- orientación a resultados. Yo creo que vale la pena. Si no, la política va a estar cada vez más obsoleta. Quiero ir a algo más de lo práctico. ¿Vos creés que ustedes tienen que ir en alianza con la Libertad Avanza las elecciones del año que viene? Yo creo que en algunos distritos casi obligatoriamente. Tenés distritos, esta es la parte aburrida, perdón, Galia. Voy a hacer un esfuerzo, mirá que yo TikTok de 1 minuto y medio máximo es lo que puedo consumir de concentración. No, hay provincias... No, a nivel nacional. No, hay provincias... Pasa que el año que viene son legislativas, entonces Sí. es por provincia. Hay provincias como, por ejemplo... Eso no quita que puedan hacer una alianza Por nacional si quisieran. Por supuesto. De mínima me imagino que va a haber alianzas en algunas provincias. Por ejemplo, Mendoza, Santiago del Estero, si no hay una coalición entre el radicalismo, el PRO y la Libertad Avanza, no metés diputado, digamos. No, o quedás muy lejos, Estás metiendo al radicalismo ahí fuerte. o una parte, o sea, aunque sea una parte... Es que capaz... Loredo. Bueno, Ponele, pero esa Lustó- parte de los No, por ejemplo, en Córdoba podrían ir divididos. Y lo otro te pone en un lugar donde decís, está bien, cada uno va con la suya, cada uno tiene razón, pero no metes un diputado. O sea, cada uno va a expresar su verdad, Y en Ciudad pero no metes un diputado. ¿En Ciudad de Buenos Aires les das la No lo alianza sé. o vas solo? Probablemente sea uno de los lugares de mayor tensión, obviamente, porque tenés al gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires, tenés al gobierno de la ciudad que es del PRO. Entonces, naturalmente es un lugar de, digamos, de tensión política, donde no sé realmente qué es lo que podría ocurrir. Lo que sí te puedo decir, no sé, a mí en la provincia de Buenos Aires me decís José Luis Espert, nosotros ya el año pasado hicimos campaña con José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires y con el Colo Santilli. Entonces a mí no me parece muy loco que, o sea, ves a los interlocutores y decís, sí, obvio, si ya trabajamos juntos. ¿Y los pones en la misma boleta o vas a una paso? Yo soy de Estudiante de La Plata y bilardista, lo que asegura el mejor resultado posible. Es más, soy medio antipaso, o sea, la eso paso en las Te iba a legislativas. preguntar eso. Es que la paso en las legislativas, o sea, de vuelta con el joystick, yo te digo, elecciones
Solamente un mandato presidencial de 6 años sin reelección, no hay elecciones intermedias. Chau, dejate de joder, flaco, al menos por una generación. A los problemas de incertidumbre de la Argentina le agregás más incertidumbre, pero además vos en una legislativa... ¿Volverías a que sean 6 años, eso dijiste? A que el mandato con el sea joystick 6 que no años. existe. Con el joystick que no No, existe. está bien, pero con el joystick que no existe te digo Está que bien, en un sí y mundo sin reelección. ideal, en un mundo Por eso, ideal. ahora volviendo en la legislativa te da la posibilidad de que, por ejemplo, espectros, no sé, supongamos que fueran filoperonistas, filokirchneristas. ¿Nosotras? Supongamos, No. es una Yo hipótesis. soy Pero progresista ante todo. Bueno, progresista. Progre. Che, supongamos que comparten Unión por la Patria, ¿no? Sí. Vos en una ejecutiva es lógico que tengas como o me lidera Grabois o me lidera Massa. Sí. En una legislativa vos tenés la posibilidad, dado que entra un montón de gente, de hacer una propuesta heterogénea. Entonces, tener una PASO en la legislativa es medio absurdo. Y si sencillamente no te pudiste ni poner de acuerdo en una composición de una lista plural, sabiendo que vas a meter X cantidad de gente y todo, es como, amigo, en realidad ustedes son dos partidos políticos diferentes. O sea, entonces está forzando la oferta electoral a un lugar que nada, genera un montón de... O sea, es un gastadero de guita, fastidia a todo el mundo, nadie entiende por qué se vota tantas veces. Todos La verdad que terminan... se vota mucho. Se vota mucho... El año pasado fue agosto. ¿Fue el año pasado? Ya El año no pasado, sé. Y además ustedes, claro, si están en la ciudad de Buenos Aires, tuvieron Votamos como... 56 veces. No, y tuvimos Claro. la implementación del voto electrónico sí, fue No salió bien, no sí. salió bien. Claro, sí, fue Hablemos, Martín, hablemos de cosas divertidas. Ah, a ver. Patricia Bullrich. Es divertida. A mí, yo sabés lo que me divertí con toda la interna de esa asamblea en la que Sí. se votó, que no la iban a votar y medio que a último momento la cagaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estás con Patricia? ¿Qué te genera la figura de Patricia Bullrich hoy? A ver, para mí como ministra de Seguridad está haciendo un buen laburo el equipo de seguridad. Eso es en lo que yo creo. Después, dentro del PRO, me parece que no le estuvo haciendo un bien al PRO. Por un lado, a ver, como que la interna entre ella y Horacio fue legítima en su momento, digamos. Personas como yo manifestábamos un desacuerdo con lo que se hacía en privado, por escrito, como pertenecemos a una organización política, ¿verdad? Lo hice por los canales correspondientes. Ahora, salimos terceros y es como, che, está bien tu liderazgo, te agradezco un montón todo el esfuerzo, Gracias por todo. pero salimos terceros, digamos. No sé, ustedes más de una vez habrán dicho como o es Larreta Bullrich o es Massa, ¿viste? O Guado, no sé, pero... Sí, obvio. a ver, Muchos de nosotros estábamos convencidos que Larreta era el próximo Bueno. presidente de la Argentina. Bueno, Sí. No la vimos ni... no pasó, entonces lo que te trajo hasta acá evidentemente tiene que cambiar y el momento en el que elegimos un nuevo presidente del partido para ordenar este caos, vos pensás, por ejemplo, en Pinamar yo era intendente y me armaron una interna, en La Plata... Pero es que donde nace una persona nace una interna, es una cosa Bueno, pero el PRO no increíble. era así, escúchame, el PRO no era así, ¿viste? Y bueno. Entonces fue como, che, amigo, estamos empeorando, o sea, esto no estamos mejorando, no hay nada en lo que estemos mejorando y además, ¿viste? Como, ¿en qué pones la energía? O sea, ¿en qué pones la energía intelectual y de laburo física, me refiero, no la energía en un sentido budista? La energía, ¿la pones en la interna con tu compañero con el que no te pudiste poner de acuerdo en quién de los dos Pepito tenía que ser el candidato? ¿O en la agenda de temas que tenemos que, che, ¿podemos hablar de pobreza, por ejemplo? Entonces, vos imagínate en una reunión con políticos de élite Clase A. que se ponga clase A que empiezan con todo este tema. Che, pero ¿y Martín, el intendente de Pinamar, con quién va a estar? ¿Y el intendente de La Plata va con Bullrich o va con Larreta? Imagínate levantar la mano y decir, ¿alguien puede pensar en los niños? ¿Viste? Como en los Sí, Simpsons, como, sí, che, escúchame. Entonces, todo eso nos fue alejando muchísimo mientras la sociedad empeoraba. Entonces, eso nos llevó a un mal modelo. Así que no me gusta lo que le está haciendo al PRO. Ahora entiendo como, no sé, está como todo más neutral, pero ¿Pero la consideras parte del PRO? no sé. O sea, No se sé. la ve como muy embanderada con la Libertad Avanza. Sí, aparte ella medio Sí. que No, o sea, no siento que a las personas que estamos en el PRO, o sea, de mínima, los buenos amigos lo que hacen, si tienen una diferencia, primero te lo dicen en privado. Y vos decís que ella primero habla público. No pasa nada, es un estilo, es una generación. A mí me gustan los modales. O sea, yo prefiero... Me resulta, dado que, por ejemplo, en el Congreso somos 257 personas, si cada uno va a ponderar tener razón individualmente, es un loquero. Entonces, para mí, en ámbitos de equipo colectivos, tener razón es importante, tiene un lugar, tiene un ámbito, tiene un tamaño, pero también está en que sepas
colaborar y cooperar con el que está al lado, pues si no, no hay equipo. O sea, no hay. Y si vos no tenés, por ejemplo, si juntás a 5 personas y se desconfían entre sí, y volvemos al diagnóstico del principio de la Argentina, pobreza, problemas educativos, salud. Acá está el equipo que va a sacar a la Argentina adelante. Entonces, por eso les decía, ni el PRO, ni el radicalismo, ni el Unión por la Patria, ni la Libertad Avanza, todos con quilombos internos. Entonces decís, loco, acá no está la materia prima que va a hacer que la Argentina de verdad se ponga de pie. Por eso creo que vale la pena explorar, yo con los valores del PRO en los que creo, crear algo nuevo no, o sea, de que, che, ¿qué hizo Estonia? ¿Por qué si Galia se quiere hacer una empresa, por ejemplo, por qué tiene que ir a la IGJ y tener un domicilio y tener un inmueble? ¿Por qué no puede tener un domicilio electrónico protegido con blockchain? Vos decís, che, medio falopa todo eso que está ahí. No sé, pero te quiero hacer la vida un poquito más fácil. Si querés hacer una empresa, ¿por qué tardás un mes? ¿Por qué no en 15? Sacá 15 minutos. ¿Por qué no en una semana para hacer una empresa? La Argentina es un país que permanentemente tiene menos empresas. ¿Por qué hacer más? ¿Por qué alguien que quiere emprender, llevar adelante su sueño, es tan difícil, tan engorroso, tan burocrático? Necesitas contador, abogado, especialista en derecho societario. Te dicen personas de confianza al que quiera hacer cosas, porque si no después te extorsionan. Loco, tenemos que hacer la cosa más amable, porque si no esto de verdad no va a funcionar. Por eso decía, toda esta cosa de la interna a mí me pone nervioso. La parte de la rosca es la que menos me gusta, porque no demanda talento. Pero O sea, hacer la cosa interpersonal de rosquear, llevar y traer, dividir, te juro que no reviste ningún talento, es fácil. O sea, el algoritmo humano está hecho para que entremos en todas esas. O sea, es re fácil entrar en la descalificación personal, es re fácil dañar la confianza, mucho más difícil es construir confianza, mucho más difícil es construir inteligencia pública, construir objetivos comunes. Bueno, sí, lo que pasa es que además también... Eso me pasa, son parte del problema. No, tenía una pregunta respecto a esto de la crisis de representabilidad, digamos, de cómo el electorado no se siente representado por ninguno de los partidos, y vos decís, bueno, hacer algo nuevo, o sea, ¿cómo lo llevas a cabo para decir, bueno, en las legislativas del año que viene o dentro de las próximas presidenciales presentamos como una opción para la gente que lo vea como algo nuevo siendo el PRO? ¿Cómo sería? Bueno, o sea, con alianzas de nuevo, con... A mí, por ejemplo, me decís, hace un rato hablamos, Rodri de Loredo, no sé, yo estoy de acuerdo en 9 de 10 temas con Rodrigo y con muchos diputados de la bancada radical. En algunos temas estoy de acuerdo con o sea, en 9 de 10 temas estoy de acuerdo con la coalición cívica. Con la Libertad Avanza me sacás Astiz, visita a reabrir causa Montoneros en tema de economía, de desburocratización del Estado. Yo estoy, digamos. Entonces, lo que sea que vaya a ser, primero, tiene que ser federal. O sea, hay un montón de liderazgos que no lo voy a contar, pero digo, es un esfuerzo federal. O sea, no es solamente capaz capital acá, si vienen a Blender o no, sí. Existen, no existen. O sea, nada, capaz es un flaco, una mina en Tucumán, en Córdoba, en Tierra del Fuego, un Nacho Torres en Chubut que empieza militando en la generación, que era una agrupación que dirigía yo en su momento, y 8 años después Nacho es gobernador de la provincia de Chubut. Entonces, hay como una cosa medio artesana. O sea, te puedo hacer una explicación re sofisticada, pero al final es conseguir un grupo de gente que con buenas intenciones. Que crea, que armados o investidos de una visión en la que ellos más creen. allá de su ideología, ponerle política, puedan como... Son capaces de construir un equipo. Mirá, además lo difícil de presentarte a elecciones es esto. Primero, que tomes la decisión. 2, que te apruebe tu familia. Pero si no te vota tu familia, estás al horno. Que generes un equipo. Que te conozcan. Una vez que te conozcan mejor que peor. Que te conozcan mejor, que lo conviertas en intención de voto. Ir a elecciones, ganar. Sí. Entrar a la cancha, demostrar, llevar adelante las ideas que le dijiste a la gente que ibas a hacer. Entonces, hay una cosa medio artesanal acá. Y hay una cosa, a mí, por ejemplo, me pasó. A mí me eligieron con 29 años, entre 19 candidatos e intendentes. Después de 5 intendentes que habían tenido problemas de corrupción, o sea, destituidos por corrupción. Sí. Y es muy fácil darte cuenta cuando estás ante una persona que de verdad tiene como ¿viste? El fuego sagrado. Que no es un tema de cómo habla, ¿eh? Muchas veces es una persona que sabe lo que quiere. Yo conocí gente, no sé, como líderes políticos, que hablan mejor, pero el factor común de las personas de alta performance, que no solamente ganan elecciones, gobiernan su municipio y lo transforman, son todas personas que tienen muy claro lo que quieren, son personas de vanguardia, en general con comparación, saben formar equipos. Cuando vos ves los equipos, por ejemplo, en los municipios, vos decís, ¿este chabón es de izquierda o de derecha? Cuando es talentoso el líder,
es inclasificable. Cuando el líder es talentoso es inclasificable. Vos decís, a mí me gustaría creer que Yesa es de derecha. Yo nunca pensaría No, eso de no, vos. no hay problema, no hay problema. Lo que te quiero decir es, después es en qué ámbito, porque una cosa es creer que hay que achicar el Estado Nacional, pero capaz un municipio tiene que tener un tamaño, o capaz la provincia, pero ¿qué provincia? Una cosa es Chubut, otra cosa es la provincia de Buenos Aires. Entonces, yo ahí me pongo más heterodoxo y te digo, loco, depende del contexto, depende del lugar, depende del tamaño, depende de la demografía, depende de tu tipo económico, a qué se dedican, es extractivista, es productivista, es de venta de servicios como la Ciudad de Buenos Aires. O sea, todo eso, una persona como nosotros puede ser aburrido, pero son las cosas para las cuales nos pagan el sueldo, digamos, para que sepamos de todas estas cosas y más. Es Martín Yesa, es diputado nacional, presidente de la Asamblea del PRO. ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy ¿Estás bien. bien? ¿Estamos Sí, bien? obvio. Decile que Estamos es bien. lindo. No, No, y además me acordé, porque esto me parece injusto. A Lustó, ¿cómo lo corralamos con el hijo? No quería responder del hijo y yo le Te vi, dije, te estás evadiendo la respuesta, como Yo- te dije a vos. A mí hay una parte de la respuesta cuando dice, che, a ver, en la cosa de la política es cierto, pero también es cierto, viste, que cuando uno dice, no, porque tal es corrupto y tal, no sé qué, che, pero pará, porque, viste, capaz es juez de la Corte Suprema Sos después. fucking ¿Viste? Y es como... Ya me tengo que cuidar un toque con lo que digo. O viste como ser asertivo, como che, ser preciso en estas cosas, porque hay un proceso, che, que estás prejuzgando, cuánto sabés, porque de verdad hay. O sea, es si estás diciendo lo que decís porque en tal medio o en cual medio te van a banear o te van a levantar, viste, hay una parte. Claro. de la- No, y además es Con un esto no- riesgo el streaming. Después lo viralizaron por el chiste de la mano en el culo. Claro. No salió también. No sé, a él no le fue bien. A los acá. radicales no les fue bien. No, con los radicales, pero Nobleza Obliga el chiste fue de él. El Nobleza Obliga el chiste fue fue de un él. buen chiste. Lo dijo él, Sí, lo dijo sí. él. Sino que Efectivo. hay que ver si volvería. A los Yo no radicales- sé si él volvería. Habría que ver si volvería. ¿Vos qué decís que volvería? No sé. Yo no sé si Bien. ¿Vos volverías? Sí, obvio. Ah, bueno, está bien. Entonces me quedo tranquila. Es Martín Un Yesa. placer enorme, muchas gracias. Gracias por pasar. Gracias por la oportunidad. Por, escucho ofertas, versión feminista. Yes. Porque esto está Guille. Claro. Lo tenemos acá presente como un Y que holograma. hay como un museo, como un mausoleo, en donde hay hay como un un mausoleo. saco de Guille. Sí. De Guille Woodstock, una cosa así. Sí, dije, porque wow. hay gente que realmente viene acá a ver como la rendirle. taza que usa Guille. Claro. Es una A rendirle. figura muy popular. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Martín.